Bienvenidos todos a Open House, gracias por estar con nosotros, los que están aquí en el salón, bienvenidos también a la gente que nos ve a través de nuestra aplicación o a través de la página de YouTube o el canal de YouTube, página de YouTube, ¿no? Canal, porque es canal, ahora somos youtubers. Bueno, el punto es que estamos muy felices de estar en esta segunda parte de la serie Be Rich, y la razón que estamos muy felices es porque hace 9 años, cuando formalmente iniciamos el proyecto Open House, desde el principio sabíamos que queríamos hacer dos cosas particulares, ¿no? Queríamos, por un lado, nuestra misión es guiar a la gente a una relación creciente con Jesús, y lo que hacemos con eso es ayudar a través de la enseñanza de la Biblia, enseñanzas de valores cristianos, donde cristianos, católicos, protestantes pudieran unirse sin importar tanto la denominación religiosa en la que habían crecido, sino más bien acercarse a crecer en valores bíblicos. Esa era la gran misión que teníamos. Y para eso hacemos estos domingos en la mañana, para eso hacemos los grupos, los cursos, y esa es nuestra forma de hacer eso. Pero también sabíamos desde el principio que queríamos ayudar a resolver algunos de los problemas más grandes en nuestra comunidad en relación a la pobreza y pobreza extrema. Por eso, una vez al año hacemos una campaña enorme, una campaña grande, donde tratamos de recoger la mayor cantidad de dinero y donde tratamos de motivar a la gente a estar súper atentos a las necesidades a su alrededor para poder vivir estos valores cristianos que históricamente y que tenemos en la Biblia y que históricamente los cristianos han tratado de vivir por tantos años. La primera parte, la semana pasada, hablamos de la importancia de dar de nuestros recursos financieros, y quiero felicitarlos a todos porque recogimos junto a los que vinieron la semana pasada. Levanten la mano los que vinieron la semana pasada, ¿ok? No se preocupen los que no levantaron la mano, porque todavía podemos recibir donaciones para estas 4 organizaciones. Recogimos dinero para 4 organizaciones y juntos recogimos más de $18,000, ¿ok? En un domingo. O sea, eso es un montón. Por favor, dense un aplauso, por favor. $18,000. Yo di 17, nada más para que sepan. No, pero $18,000 de un grupo de personas como este. O sea, de hecho, estoy súper orgulloso de nuestra comunidad, porque incluso viendo que hemos dado esa cantidad de dinero de la cantidad de personas que tenemos, el promedio es incluso mayor, porque es una campaña que estamos unidos a un montón de iglesias en Estados Unidos, otras en México, en algunas otras partes del mundo, y el promedio de donación por persona es mayor al de incluso algunas iglesias en los Estados Unidos. O sea que estamos volando aquí en Costa Rica, y eso que este fue el año del IVA y de la devaluación y un montón de cosas. Así que los felicito por salir de su zona de confort, porque yo sé que a nadie le sobra la plata, pero yo sé que también en cierta forma ayudar a las personas en necesidad, de eso se trató toda la semana pasada. Y en serio, si no viniste la semana pasada y quieres ayudar como iglesia, estoy seguro que hay cosas que haces como familia o individualmente para ayudar gente a tu alrededor. Pero lo bueno es que estas 4 organizaciones que hemos escogido van a recibir una cantidad de dinero que es mayor a lo que uno de nosotros pudiera dar. Entonces, si no viniste la semana pasada y quieres ayudarnos a llegar a 20,000, pues ayuda a donar afuera también. Hoy nos vamos a enfocar totalmente en otra parte que tiene que ver con esta idea de generosidad. Todo esto viene de un texto en la Biblia donde Pablo le dijo lo siguiente a Timoteo. Vean, vamos a leer ese texto. Pablo dijo: a los ricos de este mundo, y yo comencé la semana pasada diciendo que la mayoría de la gente es rica y no lo sabe, ¿ok? Porque los ricos, en Costa Rica, por ejemplo, la pobreza está determinada como una familia de 4 personas que vive con un ingreso total familiar de $400 al mes. Es decir, que si tu ingreso familiar es más de $400 al mes, eres rico en comparación a cómo se describe la pobreza en Costa Rica. Y de hecho nos enteramos también la semana pasada que de ese 20% o 21% de la población en Costa Rica está en pobreza, y de ese 21%, 7% está en pobreza extrema, que viven con menos de $400 al mes. Entonces, si tú vives con más de $400 al mes, eres rico en comparación a la gente en mayor pobreza en nuestro país. Y no solo eso, sino que si vives con más de $400 al mes, eres rico en comparación a la mayor población del mundo, la mayoría de la gente en el mundo que vive con menos dinero que eso. Entonces, no sabías que eras rico, pero eres rico según lo que estamos definiendo la riqueza como tener más de lo que necesitamos, ¿ok? Si alguna vez te has parado frente a tu closet y te has preguntado, ¿verdad? Le pasa mucho a las mujeres, a algunos hombres también, puede ser que nos pase, ¿verdad? Te paras frente al closet y estás lleno de ropa y dices: no tengo que ponerme. ¿A alguien le ha pasado eso alguna vez? ¿Verdad?
bueno, eres una persona rica, eres una persona adinerada, ¿ok? Si tienes más de 2, 3 pares de zapatos, probablemente eres una persona adinerada. Entonces Pablo le dijo a Timoteo, que era un líder de una iglesia, una comunidad cristiana como esta en el primer siglo, en una ciudad que se llamaba Éfeso, le dijo, mándale a la gente que tiene más plata, los que tienen 2, 3 pares de zapatos, los que tienen más de lo que necesitan, mándales a que no sean arrogantes, que no pongan su esperanza en las riquezas, que son inseguras, sino que pongan su esperanza en Dios, que nos provee todo en abundancia para que lo disfrutemos. Y aquí está el mandamiento, dice, el siguiente versículo dice, mándales a que hagan el bien, a que den de su tiempo, a que den de su dinero y que sean ricos en buenas obras, generosos y dispuestos a compartir lo que tienen. Entonces toda la campaña se basa en esa idea de dar de nuestro tiempo y de dar de nuestro dinero para ayudar a personas en necesidad. Sin embargo, el enfoque que le quiero dar hoy en esta segunda parte va más allá de dar dinero, incluso más allá de dar tiempo. Lo que quiero hablar hoy es de la importancia de tener un estilo de vida de generosidad. Un estilo de vida generoso, un estilo de vida que es amable y que sirve de servicio, de servir a la gente en nuestra vida. ¿Ok? Esa parte es súper importante. Creo que como cristianos tenemos una historia del cristianismo tenemos una historia del cristianismo que apunta a que el seguidor de Jesús, y no estoy hablando de católico o protestante, sino alguien que ha decidido poner su fe en Jesús y seguirlo a Él, creo que tenemos una historia de cristianismo que apunta a que debemos tener un estilo de vida de generosidad. Sin embargo, ese no es siempre el caso, ¿sí o no? De hecho, yo he definido que hay como 2 tipos de cristianismo. A uno le estoy llamando cristianismo moderno y hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso. El cristianismo moderno versus el cristianismo de Jesús. Cristianismo moderno versus el cristianismo de Jesús, ¿ok? El cristianismo moderno, en cierta forma, es como nosotros, a través de la cultura en la que hemos crecido en estos últimos años, y en la familia en la que creciste, es el país donde creciste, es un cristianismo moderno está informado por la cultura y la religión en la que creciste. La mayoría, probablemente en un país latino, crecieron como católicos, o tal vez algunos otros crecieron, como en mi caso, crecí en un país latino, pero crecí en Venezuela, pero mi familia empezó a ir a una iglesia evangélica desde muy pequeños, y nuestro cristianismo ha sido informado por las prácticas religiosas, ¿verdad?, en las que crecimos. Probablemente en algún momento dejaron de ir a la iglesia, dejaron de ir a misa, dejaron de ir a la iglesia cristiana. Sin embargo, nuestra conciencia ha sido informada y nuestra cultura ha sido formada por el cristianismo en el que crecimos, por las prácticas religiosas en las que crecimos. Ahorita voy a hablar más de eso. Sin embargo, muchas veces cuando yo estudio el cristianismo en el que vivimos hoy y el cristianismo de Jesús, del tiempo de Jesús, encuentro muchos contrastes, ¿ok? Encuentro muchas diferencias, ¿ok? Y parte de eso es cómo estamos nosotros viviendo o demostrando un estilo de vida de generosidad y un estilo de vida de servicio a los demás. ¿Ok? Entonces, podríamos llamarle cristianismo de nuestro siglo, del siglo XXI en el que vivimos, y este es el cristianismo del siglo I, del primer siglo. ¿Ok? Y hay gran diferencia, especialmente en cómo tratamos a las otras personas. Interesantemente, en el tiempo de Jesús, también había un sistema religioso. Había un sistema religioso donde la gente culturalmente se habían adaptado al sistema religioso de aquel momento. Entonces voy a leerles una partecita donde Jesús habla de esta idea de generosidad y de servir a las personas y de amar a la gente en nuestra vida. Esta idea del amor lo hablamos mucho en Open House. De hecho, creemos que la religión entera se basa en el amor. De hecho, hace unos años, no sé, creo yo de hace 5 o 6 años, llegó una persona que vino por primera vez a Open House y yo me hice amigo de esta persona, nos hicimos amigos. Y recuerdo que esta persona igual no creció con la formación bíblica cristiana que crecí yo, no conocía temas de la Biblia, había crecido católico, pero había dejado de ir a misa, entonces no estaba como bien formadito como yo, ¿verdad?, en el tema cristiano. Entonces, vino a Open House 2, 3 veces, tuvimos una conversación de temas religiosos, porque eso es lo que la mayoría de la gente habla conmigo, obviamente. Entonces me dice, yo te voy a decir algo, Julio, mi religión es el amor. Mi religión es el amor. ¿Ok? Inmediatamente a mí se me dispararon todas las alarmas fariseicas que tengo en mi vida, ¿verdad? Se me dispararon todas la arrogancia que le causa a una persona de conocer tanto de teología, ¿verdad? Y yo en mi mente, obviamente, como soy una persona, hoy tengo una serie de confesiones públicas que hacer, pero como soy una persona decente, no le dije, ¿verdad?, lo que estaba pensando, pero estaba pensando, este no sabe nada de la Biblia. ¿Cómo que su religión es el amor? O sea, obviamente no entiende nada de las dispensaciones. Obviamente no entiende nada del antiguo pacto y del nuevo pacto. Obviamente no entiende lo que a Jesús le costó el morir en la cruz y no entiende que nosotros debemos vivir una vida siguiendo los principios y los valores de Jesús. Todas estas cosas las tenía yo en mi mente para decir, este no sabe nada de teología.
Y eventualmente, al seguir estudiando la Biblia, un día, recuerdo, unos años después, le dije, recuerdo cuando nos conocimos, tú me dijiste que tu religión era el amor. Y yo estoy llegando a la conclusión que tienes razón. Que la religión entera se trata del amor. Y yo sé que suena como muy simple, pero a Jesús le preguntaron un día, de toda la religión, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él dijo, hay dos que son los más importantes. El primero, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Con esos dos tenemos. De hecho, Jesús dijo, de esos dos depende la ley y los profetas, que era la Biblia judía, el Antiguo Testamento. La ley y los profetas, de esos dos dependen. Pablo después agarró esa frase y dijo, el que sigue el amor a Dios y el amor al prójimo no necesita ley, no necesita religión, no necesita cumplir nada. Lo único que tiene que hacer es filtrar todo a través del amor. Pero ¿cómo nos cuesta hacer eso, por más simple que sea? De hecho, nos gusta más el cristianismo moderno, ¿sí o no? El cristianismo moderno nos gusta más porque sé dónde están las reglas. Hay que ir a misa, hay que hacer el rezo, ¿verdad? ¿Quién no se sabe el rezo? El Padre Nuestro y la Ave María, ¿verdad? Muy común en los partidos de fútbol aquí en la liga en Costa Rica. ¿Quién no se sabe eso? Es mejor hacer el Padre Nuestro y el Ave María. Es mejor ir a la iglesia y cantar. ¿Saben una canción? A mí me encantan las canciones aquí que cantamos en Open House. Crecí en la iglesia cristiana donde cantábamos siempre canciones. De hecho, en la iglesia en la que yo crecí, particularmente cantábamos una canción, cantamos himnos, ¿ok? Los himnos. Y de vez en cuando yo en mi lista de Spotify tengo una lista de himnos, ¿ok? Donde solo piano, ¿verdad? Porque en mi iglesia era solo piano. Tener ese rock and roll era igual era droga, sexo, rock and roll, era lo mismo. Entonces en mi iglesia, nada que ver. En la iglesia en la que yo crecí era un pianito, ¿verdad? Y una canción que decía, Santo, Santo, Santo. Siempre me dicen que no cante, yo con las ganas de cantar. El punto es que Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, toda la tierra está llena de ti, Hosana, Hosana. Cuando cantamos esa canción yo me sentía tan conectado con Dios. Me sentía tan, ¿verdad? Y si cantamos una de Marcos Witt, renuévame, Dios mío, peor todavía, ¿verdad? Más conectado con Dios. El punto es que ese era mi rito religioso. Aunque tal vez para ti era ir a la misa, rezar el Padre Nuestro, rezar el Ave María, darnos la paz, ¿verdad? Darnos la paz, ¿verdad? Estamos en paz, más o menos, ¿verdad? Pero al menos aquí estamos en paz, mientras estemos aquí en la iglesia. Y salir de vez en cuando, tal vez, si eras más apuntado, confesarte, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, todo eso forma parte de nuestro cristianismo moderno. Pero el cristianismo de Jesús tiene algunas diferencias. Yo quiero leerles algunos textos de la Biblia, porque el cristianismo nuestro, en cierta forma, está muy enfocado entre Dios y yo, pero el de Jesús está enfocado entre nosotros y nuestros prójimos. Vea lo que dijo Jesús en un texto. Eso está en Mateo 5. Mateo 5 es el capítulo que inicia con el sermón de las bienaventuranzas, el sermón del monte, donde Jesús comienza por 3 capítulos, es decir, los que les interesa más leer, después 3 capítulos enteros Jesús habla su cátedra. Si usted quiere saber cuál era la enseñanza, la doctrina de Jesús, Mateo 5, 6 y 7, ahí está todo, y dentro de ese texto está este que les voy a leer. Dice Jesús, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar. Ahora recuerden, Jesús está en el primer siglo hablándole a una audiencia judía, probablemente estaba en el templo cuando estaba diciendo esto, en las afueras del templo. Jesús enseñaba mucho en las afueras del templo y probablemente imagínense conmigo que Jesús está ahí en las afueras del templo, donde por ya miles de años, por 2000 años al menos, o tal vez 1500 años, se había formado una cultura de que parte de la idea era, primero en el tabernáculo con Moisés, un sacerdote recibía ofrendas de la gente y esas ofrendas se las entregaban a Dios como un sacrificio. Todo eso viene desde que en el jardín del Edén, Dios, para cubrir la desnudez de Adán y Eva, ¿qué hizo? Ellos se pusieron unas hojitas, ¿verdad? Y según la historia, digamos que no nos pongamos ahorita si es verdad, si es un cuento. El punto es que, según lo que enseña la Biblia, Dios sacrificó un animal, un corderito, un chivito. No sé si era un chivo, un cordero, una abeja, no sé. Lo cierto es que se nos cuenta que Dios sacrifica a un animal para cubrirlos a ellos. Y desde ahí comenzó este concepto de que para que Dios perdonase los pecados de la gente tenía que haber un sacrificio. De hecho, la ley de Moisés dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Unos años más adelante, la historia de Caín y Abel. Caín viene con sus ofrendas y como él era agricultor, trajo un montón de frutas y un montón de cosas. Y Abel, que era un pastorcito de ovejas, trajo una oveja, ¿verdad? Y según
cuenta la historia, Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín porque no era lo que representaba lo que Dios había dicho cuando él sacrificó una oveja para cubrir a Adán y Eva. Después, más adelante en la Biblia, encontramos a Abraham, el primer hebreo, el primer judío. Dios lo llama a él y en algún momento él sacrifica algo a Dios. De hecho, está la historia de Abraham e Isaac que subieron juntos a una montaña y Dios le pide que sacrifique a su hijo como para probarlo y después sacrifica a un animal. ¿Okay? Luego, después de eso, la historia de Noé. Encontramos en la historia de Noé también, cuando Noé salió del arca, ¿qué hizo? Se emborrachó, pero eso fue después. Antes, de todo ahí en la viña del Señor, ¿verdad? Entonces, él, justo al salir del arca, hizo un altar e hizo un sacrificio a Dios. Yo voy a pedirle a Dios que me perdone y me recuerdo que estoy enojado con un compañero, con un prójimo, con mi esposa, con quien sea. Y digo, pues, que tengo que ir a arreglar. Pero incluso es mayor la nueva regla, porque dice, si estás en el altar y te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, bueno, pero ese es problema de él. ¿Verdad? Allá él, ¿verdad? Allá él que está enojado conmigo, yo no estoy enojado con él. Jesús dice, si te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar. O sea, suspende el rito religioso. Es como que la ofrenda en el altar representaba arreglarme con Dios, para estar en paz con Dios, para que Dios me perdone. Y es impresionante que Jesús en su nueva y revolucionaria, porque cambió todo el sistema, en su nueva forma de presentar y de conectarnos con Dios, nos dice, suave, 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 deje a Dios esperando. Deje a Dios en la línea. Dios, es más, creo que el siguiente versículo lo explica mejor. Ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. O sea, esto es interesantísimo porque yo no soy, ¿verdad? No me considero así como, ¿verdad? Tan inteligentísimo, ¿verdad? Yo con Franklin Chan nunca hubiese podido trabajar, ¿verdad? En la NASA, nada que ver. Y esto no es tan profundo, ¿verdad? Esto es muy simple. Pero hay algo muy interesante aquí, que esta frase primero y esta frase luego denota prioridad. Es decir, Jesús está diciendo, tú estás en el templo con tu palomita, con tu corderito y vas a arreglarte con Dios. Deja a Dios esperando. Dios puede ser segunda prioridad. ¿Cómo va a ser Dios segunda prioridad? Diosito primero. Diosito primero. Yo me voy a arreglar con Dios. Yo voy a ir a la misa, voy a ir a confesarme, voy a rezar el Padre Nuestro, voy a cantar las canciones de Renuévame y de Santo Santo porque yo quiero estar bien con Dios. Y Jesús dice, deja a Dios esperando, reconcíliate con tu hermano, vuelve y presenta tu ofrenda. En otras palabras, Jesús está diciendo, el cristianismo moderno está enfocado entre Dios y yo. Vean cómo lo definimos en esta próxima fase. El cristianismo moderno dice, mi relación con Dios es personal y privada. Mi relación con Dios es personal y privada. Es algo entre Dios y yo, es algo vertical. ¿Ok? Mi relación con Dios es entre Dios y yo canto mis canciones, yo me confieso de vez en cuando, yo me sé los rezos y yo y Dios nos arreglamos. Y Jesús dice, si tú estás mal con una persona, si no estás amando a la gente en tu vida y perdonando a la gente en tu vida, no puedes venir a decir que tu relación vertical está bien. En otras palabras, si tu relación horizontal no está bien, tu relación vertical no va a estar bien. Por más que la religión, cualquiera sea el sistema en que creciste, te digan que estás bien. El cristianismo de Jesús, en contraste a este, dice, mi devoción a Dios es demostrada, podríamos decir, validada, podríamos decir es autenticada. Tu relación, tu devoción a Dios no se demuestra por saberte un rezo, no se demuestra ni siquiera por confesarte, que es un paso mayor, no se demuestra, sino te demuestra por cómo tratas a otras personas. Yo crecí bautista y los bautistas pues obviamente éramos la religión correcta, ¿ok? Todo el mundo estaba equivocado y nuestra misión en la vida era convertir a los católicos y convertir a todos los demás que estaban, los primos pentecostales estaban ahí más o menos, ¿verdad? A veces se volvían un poco locos, pero nosotros no, nosotros estábamos bien, ¿ok? Y había obviamente esto es sarcasmo, ¿ok? Había un texto bíblico que los que crecimos en el mundo protestante, evangélico, ese sí se lo sabían todos, panderetas, pentecostales, bautistas, todo lo que está en esa categoría se sabían esto. Vamos a hacer una prueba del aprendizaje bíblico que tuvieron ustedes que crecieron en una iglesia evangélica. Había un versículo mágico, no era milagroso, era mágico. ¿Okay? Este versículo hacía magia, quitaba tus pecados así. ¿Okay? Este versículo está en 1 de Juan 1.9. ¿Quién se sabe 1 de Juan 1.9? A ver, recítenlo conmigo. Si confesamos
nuestros pecados, Él es... Ay, pero ¿cómo se lo saben ustedes también? Que hicieron panderetas como yo un montón aquí. Y los católicos aquí en el grupo están como que, ¿what? O sea, el Padre Nuestro, el Ave María, hasta ahí llegué yo. El punto es que nos enseñaron primera de Juan 1:9, que está en la Biblia, católica y protestante. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, porque cuando yo crecí en la escuela dominical, la maestra de escuela dominical nos hacía mímicas, nos hacía para aprendernos. Entonces, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, y así de limpiarnos el corazón de toda maldad. Entonces, cuando yo me portaba mal, ofendía a alguien, tenía un problema, algún pecado, no había problema, porque el domingo yo iba a la iglesia y oraba y le decía a Dios, Dios, tú dices, esto no lo dije yo, esto lo dijiste tú dices que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces yo te pido que me perdones por esto que hice, por lo otro que hice, por lo que le hice aquel, por lo que le hice aquella. Y salía de la iglesia limpio, sin pecado, listo para pecar otra vez una semana. Ahora, los que crecieron católicos no eran muy diferentes, ¿sí o no? Porque iban a la iglesia católica y, a ver, yo tengo que decir, los católicos tienen un sistema más duro, más pesado, porque tienes que confesarte con alguien. O sea, yo me confesaba con Dios. Ojalá Dios me esté escuchando. Señor, te confieso, tú dices que eres fiel y justo, te pido perdón por mis pecados. Pero el católico, ¿verdad? El católico bien practicante tenían que ir y pedirle al sacerdote que le perdonara los pecados. Para confesarse con el sacerdote. Por dicha, creo que hay una cortinita ahí que uno no ve, al menos no le ve a los ojos, ¿verdad? A la persona. Usualmente un sacerdote de España, entonces no te conoce, no sabe, ¿verdad? No te puede reclamar después, para ya dejaste de hacer. No pasa nada de eso. El punto es que católico o protestante, ambos teníamos un sistema que era vertical, ¿sí o no? Era un sistema vertical, aunque el católico tiene un intermediario, un poquito más de compromiso ahí, ¿verdad? El evangélico panderete como yo era, entre Dios y yo estamos bien, así que yo puedo portarme como me dé la gana con la gente y yo le pido perdón a Dios y todo bien. Jesús estaba diciendo, es lo mismo como traer una ovejita, como traer un pichoncito, como traer un ave y decirle a Dios, te vengo a dar mi corbán, que es la palabra griega para sacrificio, te vengo a dar mi ofrenda, mi sacrificio y estoy bien con Dios. Jesús dice, y ahora en adelante la vara no es así. Tu relación con Dios va a ser demostrada, tu devoción a Dios, tu amor por Dios, tu pasión por Dios va a ser demostrada en cómo tratamos a las personas. Va a ser demostrada por cómo tratamos a la gente en nuestra vida. Y mira lo que dice Jesús después en el siguiente texto. Ustedes han oído que se les dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada, este es muy conocido este versículo para burlarnos de eso, ¿verdad? Este versículo lo dice mucha gente en forma de burla. Yo no pongo la otra mejilla, o sea, ya me dieron la primera, al menos me voy a quitar para que no me den la segunda. Pero Jesús dijo, si alguien te da una bofetada en una mejilla derecha, vuélvele también la otra. Lo que eso significa es simplemente, no que le vuelvas la otra, vuélvele triza la otra. Eso es lo que nos aprendimos nosotros. Si usted me hace esto, yo le vuelvo, ¿verdad? Porque aprendimos, y tal vez esto es naturaleza humana, a vengarnos, a defendernos, ¿verdad? Y Jesús está diciendo, no, los cristianos no se defienden. ¿Pero cómo no se defienden? Eso me parece un poco irresponsable. Mira el siguiente texto. Dice, si alguien te pone en pleito para quitarte la camisa, esto es moda, la moda, aquí te puedes dar cuenta un poco de la moda del primer siglo, ¿okay? El fashion show de Jerusalén en el primer siglo eran capas y camisas, porque dice, si alguien te pone en pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa, que tú andes a andar capa, ¿verdad? En ese tiempo andaban capa, no sé por qué, ahora no. Pero lo que está diciendo es simplemente no pelees con la gente. Sea amable con la gente, aun cuando la gente no se lo merece. Si alguien te obliga a llevarle su carga por 1 kilómetro, llévasela a 2. Esta era una regla que había, una ley impuesta por el Imperio Romano que era tan opresor este imperio que incluso al nivel cívico más bajo, un ciudadano romano que anduviese con unas cargas, que digamos que iba al mercado, a la feria de las hortalizas y llevaba un montón de bolsas, ¿verdad? Llevaba ahí, no sé, las hortalizas, los plátanos, bueno, aunque plátano creo que no había en esa zona en ese tiempo, creo que no hay plátano en esa zona, creo que es algo de aquí del trópico. El punto es que tú, digamos que tú eres un ciudadano romano, andabas un montón de bolsas, ¿ok? Y veías a un ciudadano no romano, usualmente un esclavo, porque el imperio era Roma. Veías a un griego, veías a un árabe, veías a un judío, una persona de otra nacionalidad, de otra etnia, tú podías decirle, esclavo, llévame mis bolsas. Y por ley él tenía que llevártelo por 1 kilómetro o por 1 milla, esa es la otra traducción. Y viene Jesús, increíble Jesús como maestro, increíble Jesús como comunicador, utiliza algo de la cultura
para crear la atención y para enseñar su punto. Le dice, ustedes están acostumbrados a estos romanos que les obligan en una ley que ustedes dicen que es ilegítima, que es ilegal. ¿Cómo es posible que ustedes vengan a mi país, a mi ciudad, a oprimirme y a obligarme en leyes como esta? Jesús dice, si alguien te pide llevar su carga con 1 milla, vaya con el 2. Si te pide llevar su carga 1 kilómetro, vaya con el 2. Imagínate, solamente hagamos un ejercicio de imaginación, solamente por diversión. Imagínate lo que pasaba cuando un ciudadano no romano llegaba a la marca de la milla 1. ¿Qué harías tú, verdad, si te obligan en tu propio país, un imperio opresor, a llevar tus bolsas del mercado? O sea, ¿qué harías tú si fuera? O sea, una cosa es ayudar a alguien porque te nace, otra cosa es porque te obligan. Yo me imagino que la gente llegaba a la marca de la milla, él tiraba las bolsas en el piso y se iba diciéndole, ¿verdad? En su mente, ¿verdad? A ese soldado romano, a ese ciudadano romano, madreándolo, diciéndole todo lo que se iba a morir en su mente, ¿verdad? Y viene Jesús y dice, si alguien te pide que lleve su carga 1 milla, vaya con el 2. Después de haber dicho, no te pelees con nadie, no te defiendas. De hecho, ¿sabías tú que hay un grupo de personas cristianas que llegan al extremo, y yo no estoy diciendo que esto es bueno o malo, esto es simplemente una observación, que nunca demandan a nadie? Hay un grupo de cristianos que, basado en las enseñanzas de Jesús, nunca demandan, no hacen ninguna demanda legal. Y otra vez, no estoy diciendo, yo por dicha hasta ahora no me ha tocado demandar a nadie, espero que nunca me toque tener que decidir si demando a alguien o no. Y yo sé que las cosas son diferentes, el tiempo es diferente, para algo están las leyes. El punto es que hay un grupo de creyentes que, basado en esta primera parte, nunca van a demandar a nadie porque eso es defenderse ellos mismos, y Jesús les dijo que no. Y esta otra, sí he tratado en mi familia de vivirla, de decir esta idea de vivamos una vida de servicio a los demás, de ayudar al necesitado, de realmente salirnos de nuestra zona de comodidad si hace falta para ayudar y para servir a la gente. Jesús le estaba diciendo a ellos, si alguien te pide, te obliga a ir 1 milla, ve con el 2. Imagínate lo que comenzó a suceder cuando los cristianos, los seguidores de Jesús, no los religiosos eran los que llevaban la ofrenda al templo y estaban peleados con el hermano. Los ahora seguidores de Jesús, de esa nueva ética que Jesús proponía, comenzaron a llevar la 2ª milla. Imagínate ahora lo que pasaba durante esa 2ª milla. Que un ciudadano romano iba llevando iba con un esclavo judío o griego o árabe, y este le llevaba las bolsas, y cuando él estaba acostumbrado a que se las tiraran en el piso y se fueran refunfuñando, se fueran, ¿verdad?, mentándole la madre, ahora este cristiano le decía, no se preocupe, señor, yo voy por ahí, yo le llevo 1 milla. Imagínate el impacto en esa 2ª milla. De hecho, de ahí salió la frase de ir la milla extra. Imagínate el impacto en esa 2ª milla. Imagínate la conversación a mitad de la 2ª milla. De hecho, hay un gran grupo de personas que cree que gran parte de la expansión del cristianismo en el primer siglo fue por este tipo de conducta de la gente cristiana. Que la gente que seguía a Jesús realmente amaba al prójimo, porque eso es lo que su Señor le había dicho. Realmente servía a otras personas. Cuando habían plagas y todo el mundo se iba, los cristianos se quedaban y ayudaban a los necesitados. Porque el Señor se los había dicho. Y no solo el Señor se los había dicho de enseñarlos, porque lo maravilloso de Jesús es que Él no solamente hablaba, sino que Él hacía lo que hablaba. Hablar es barato, ¿verdad? Y puchica, a mí me confronta mucho esto porque me la paso hablando, ¿verdad? Tanto aquí los domingos en mi trabajo, me la paso enseñando, me la paso dando charlas, sea empresarial, sea aquí, y vivo hablándole a la gente. Pero Jesús no solo hablaba, Jesús hablaba y actuaba. Mira esta historia, ahora estamos probablemente en el año 33, probablemente una semana antes de la pasión y crucifixión del Señor. Jesús se reúne con sus discípulos en un aposento alto, tienen la cena, y de pronto el Señor hace algo inesperado e impresionante. ¿Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio? Y que había salido del Padre y que a Él volvía. O sea, esta primera parte es básicamente diciendo, Jesús sabía que era Dios, admitía que era Dios, decía que era Dios. Y solamente una persona que esté loca o una persona que sea Dios puede hacer eso. Porque si viene cualquier otro ser humano en tu trabajo diciéndote, ¿verdad? Yo soy Dios y tengo todo el dominio de todas las cosas. Él tiene todo el dominio, toda la autoridad. Por eso nosotros decimos, a Él sea la honra y la gloria por los siglos, porque Él tiene todo el dominio. Él es el máximo, el más grande. Jesús dice, sí, yo soy. En esa reunión
dice, sabiendo que volvía el Padre, se levantó de la mesa, se quitó el manto, y pongan atención a esta parte importante, el manto tiene una representación, al menos para los propósitos de nuestra charla, voy a hacer una representación de ese manto. Se ató una toalla en la cintura. Algunos estamos pensando en el manto, otros están pensando en la toalla. Jesús tenía un manto que representaba su dominio, su señorío, su autoridad, su posición, su estatus. Y cierto que en nuestra vida nosotros también estamos pensando mucho en eso muchas veces. Estamos pensando en el estatus que tenemos. Estamos pensando en la posición que tenemos, en la jerarquía que tenemos, en cómo nos ve la gente, en la parte superficial, en los títulos. Los líderes cristianos no piensan en títulos, piensan en toallas. Porque nuestro Señor nos dio el ejemplo. Mira lo que hizo. Agarró una toalla, le echó agua a un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. ¿Te imaginas eso? De hecho, es muy probable que la idea de lavar los pies era algo que hacían los esclavos en las casas de las personas en este tiempo. Porque todo el mundo andaba caminando, la mayor cantidad de gente, de verdad, que no tenía suficiente dinero para tener un caballo, tener un burrito, tener una carreta, andaban caminando. Y cuando llegaban de un lugar a otro con esas sandalias, en ese lugar de desierto, con polvo por todos lados, ¿verdad? Súper cansados, había una persona de servicio de la casa que venía y les limpiaba los pies. Era como un spa en la casa, pues, divino, debe haber sido eso. El punto es que eso no era un trabajo que hacían los patrones. Eso no era un trabajo que hacían los jefes. Y nuestro Señor se quitó su manto que representaba no solamente su jerarquía, sino su autoridad y dominio sobre todas las cosas. Y se arrodilló y empezó a limpiar los pies a los discípulos y sacárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Mira lo que dice el siguiente. Cuando terminó de lavar los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces le dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Y yo sé que gramáticamente nosotros en español decimos me explico, no decimos me entienden, ¿verdad? Pero esto es otra literatura, esto es Jesús está tratando de confirmar si le entendieron el mensaje. ¿Entienden ustedes lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor. Y tienen razón porque lo soy. Dios, Jesús admite su divinidad. Tienen razón porque lo soy. Vean el siguiente. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Así que hoy todos van a venir y nos vamos a lavar los pies unos a otros, ¿ok? ¿No? Algunas iglesias hacen eso. Nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros lo vamos a tomar metafórico hoy, ¿ok? Algunas iglesias lo hacen literal. El punto, yo creo que hay una gran lección que el Señor nos está dando. Dice, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he puesto el ejemplo, no solo hablar, sino hacer. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Mira lo que dice el siguiente. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo. Si usted dice, yo no voy a estar lavando los pies a nadie, yo no voy a estar sirviendo a la gente, ¿verdad? Yo estoy aferrado a mi manto. Nada que ver con toallas. Estás diciendo que eres mejor y mayor que el Señor. Dice, ciertamente les aseguro, ningún siervo es mayor que su amo. El Señor es el siervo, es el amo. Ningún siervo es mayor que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Bueno, si lo entienden, y yo quiero preguntarle, ¿ustedes entienden este cuadro? ¿Entienden esta idea de servir a los demás, de amar a los demás, de demostrar con acción, nuestro valor y devoción cristiana, demostrarla con acciones en servicio y en amor a los demás? Pregunta, ¿ustedes entienden eso? Que les quiero pedir que me respondan con sí o con no si lo entienden. ¿Ustedes entienden eso? ¿Sí lo entienden? Una vez más, ¿ustedes entienden eso? Bueno, el Señor dice, dichosos, bendecidos van a ser si lo ponen en práctica. Es más, unos versículos más tarde, Juan dice lo siguiente. Juan en el mismo versículo dice, de este modo la gente va a saber que son mis discípulos. Jesús, Juan escribiendo una frase que Jesús dijo, de este modo la gente va a saber si son mis discípulos. No por lo que rezan, no por asistir a misa, no por saberse las canciones de Santo Santo, no por saberse el versículo Juan 1:9. La gente va a saber que ustedes son seguidores de Jesús si se aman los unos a los otros. Entonces, ¿cómo vamos a poner en acción para ser dichosos, para ser felices, para ser bendecidos? ¿Cómo vamos a poner en acción esto? Quiero cerrar con un par de preguntas que les quiero hacer, ¿ok?
Vamos a cerrar como las tareas que vamos a tener para esta semana, pensado en esto, es, vamos a enfocarnos en a quién debo servir intencionalmente en esta semana. Y vamos a enfocarnos en la siguiente pregunta: ¿a quién debo demostrar mi amor esta semana? Porque sería muy triste que nosotros hoy hayamos escuchado esta historia de Jesús, hayamos escuchado esta historia del perdón, del amor a los demás, de no vengarnos, de demostrar nuestro amor. Hasta Jesús nos dijo, si lo hacen van a ser dichosos. Nosotros dijimos que entendíamos y que no lo hagamos. Entonces vamos a salir hoy pensando, ¿cómo puedo demostrar mi amor? ¿Cómo puedo servir intencionalmente a alguien esta semana? ¿Y cómo puedo demostrar mi amor a alguien en esta semana? Y la práctica va a ser para tratar de convertir esto en un estilo de vida, para tratar de convertir esto en nuestra forma de ser, porque yo creo que sería un error que nos convirtamos en otro grupo de religiosos más, que van a misa, que se saben las canciones, pero no hacen la fe, no viven la fe. Y yo sé que no es fácil, pero lo podemos hacer. Y nuestro Señor es el mejor ejemplo. ¿Qué nos impide hacerlo? ¿Qué nos impide hacerlo? Tal vez es rencor porque alguien nos ha hecho daño. Tal vez nos impide incluso envidia porque no podemos amar y servir a una persona cuando le tenemos envidia, cuando estamos celosos porque queremos lo que esa persona tiene. O tal vez lo que nos impide hacer esta tarea, lo que nos impide tal vez hacer esta tarea es que estamos, por ejemplo, en mi caso, estaba reflexionando acerca de estas cosas y una de las cosas que más me ha afectado es que me la paso tan ocupado, tan lleno de cosas y yo creo que, no sé, como que rencor, envidia, orgullo son como pecados, pero yo creo que esta idea de estar tan ocupado, no, y de hecho lo estuve conversando yo tengo una persona con la que por teléfono nos reunimos, es un consejero que era mi consejero cuando vivía en Estados Unidos y todavía siempre hablamos por teléfono durante todos estos años, mantenemos una relación y de vez en cuando me reúno con él y les cuento mis cosas y me ayuda y es un vacilón porque en las últimas conversaciones que tuvimos me dijo, tienes que aprender a caminar un poquito más lento, porque esta idea de andar tan apurado, o sea, si yo estoy sentado contigo en una reunión uno a uno, 1 hora de tiempo, 2 horas de tiempo, no importa el tiempo que sea, la vamos a pasar súper bien, me voy a enfocar completamente y la vamos a pasar bien. Pero si me agarras entre reuniones, soy la persona menos amable del mundo. Porque estoy apurado, porque voy a la siguiente cosa, porque estoy lleno de estrés y de diferentes cosas. Y eso ha sido una de las formas como me ha confrontado a mí particularmente esta idea que me está costando pausar para decir a quién puedo servir intencionalmente esta semana si estoy tan ocupado. Si estoy para arriba y para abajo, ¿verdad? Como dicen los gringos, como un chicken with the head cut off, ¿verdad? Como un pollo cuando le cortan la cabeza moviéndose por todos lados sin necesariamente. Y entonces el consejero me dice, te necesitas aprender a caminar un poquito más lento. $150. Yo, sí, tengo que aprender eso. Entonces, tarea para nosotros. ¿A quién voy a servir intencionalmente? Tal vez tienes que reflexionar si es rencor, tienes que perdonar. Si es orgullo, tienes que ser humilde. Si es envidia, tienes que celebrar a la persona por la que estás sintiendo envidia. Pero definitivamente que no podemos correr el riesgo de ser cristianos que solamente son religiosos, de ser cristianos modernos. Tenemos que seguir el cristianismo de Jesús. Y Jesús dice, no es solo tu relación vertical, es también tu relación horizontal. Tu devoción a Dios va a ser demostrada por tu trato a las personas. Es más, les voy a dejar un reto. Aparte de esta tarea, de estas 2 preguntas, el reto es 3 actos de servicio y 3 notas de aprecio. Encuentra 3 personas o una persona que le sirvas 3 veces en la semana, tu esposa por ahí tal vez, ¿verdad? Eso tal vez te va a dar otros resultados muy buenos en un montón de cosas. 3 actos de servicio, 3 notas de aprecio. Y hoy tenemos WhatsApp, tenemos email, ¿verdad? Ya no hacemos nada en papel, ¿verdad? Pero ¿qué tal si le escribes a 2, 3 personas una nota de demostrar tu aprecio para esa persona? Para que practiquemos el cristianismo horizontal, el cristianismo de Jesús, donde nuestra devoción a Dios se demuestra por nuestro trato a otras personas. Ojalá que nos convirtamos en un grupo, una comunidad de personas que no solamente habla de esto, sino que también lo hace. Vamos a cerrar con una oración. Señor, te quiero dar gracias que nos permites oportunidades como esta, que nos permites pausar para aprender, para a veces incluso reflexionar cosas que ya sabíamos, recordar cosas que ya sabíamos. Ayúdanos a salir de aquí no con mejor aprendizaje, sino con mayor compromiso a hacer esta tarea, a encontrar 3 personas a quien vamos a servir.
3 actos de servicio que vamos a hacer esta semana. 3 personas a quien le podemos escribir una notita demostrando nuestro aprecio, tal vez agradeciendo por algo, otra vez simplemente demostrando aprecio por el valor que tiene esta gente en nuestra vida. Estamos a veces tan ocupados, estamos a veces con tantos temas que nos cuesta vivir el cristianismo que tú nos enseñaste. Ayúdanos a traer esto de la mente al corazón y a pasarlo del dicho al hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haber venido hoy. Nos vemos dentro de 7 días para una nueva charla que iniciamos. Si estás visitando por primera vez, me encantaría conocerte. Aquí tenemos una pequeña recepción. Y todos los que donaron, gracias por lo que hicieron por esta gente. Y si no lo hiciste, afuera lo puedes hacer. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.